Sí, puedes grabar. Ujú, muy bien. A ver, Juanes, ¿cómo le vamos a hacer? Porque al menos yo no pensé que fuera una exposición nada más, sino que fuera como hacer el ejercicio de hacer la tarea, ¿no? Para El Salvador y que Juan Luis nos encamine, claro, le va a meter más él, porque si no, ¿para qué lo queremos? O si sobre lo que dices opinamos, porque bueno, lástima que no están los demás, porque yo decía que si es una tarea hacia el encuentro continental, pues que nos involucremos y construyamos, ¿no? Tenemos, yo creo que por lo menos hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Ahorita sobre esta coyuntura y el devenir de México, en una coyuntura. A mí me preocupa más Estados Unidos ahorita porque Sí. como se enloquecieron, pues nos va a repercutir, según yo. Ujú. No sé si tienes ahí la ficha, si dicen algo así. Yo lo iba a ver y la verdad se me olvidó. La ficha de trabajo, Sí, ya la proyecto. ajá, para ver, a ubicarnos mejor. A ver. ¿Sí lo ven? Muy chiquita la letra, sí la A ver, leo, pero está muy chiquitita. ¿así? Sí, ya, sí. Bueno, eso de las prácticas sinodales, no, no. No, aquí está. Ah, Análisis de la realidad a través de la dinámica del árbol social. ajá. Si lo leemos, hacer un análisis de la realidad de cada país para reconocer luchas y esperanzas y discernir de forma creativa los pasos que como ser podemos dar. Preparación. Bueno, la del altar y eso nos lo vamos a saltar. Pero ya no vemos, ya no vemos, Fernanda. Ajá. También la carta al Papa ya la conocemos, más bien más para adelante, según yo. Luego la podemos volver a ver, pero nos acordamos. A ver, el objetivo de la técnica es facilitar la reflexión colectiva y el análisis de la realidad, ayudándonos a identificar, discriminar y ordenar los diferentes rasgos y facilitando la visualización de las relaciones existentes entre ellas. La elección de la imagen del árbol no es casual, se trata de un organismo vivo, crece, se desarrolla, cambia y evoluciona de la misma forma que lo hace una comunidad. También en el árbol podemos distinguir diversas partes con funciones diferentes que sin embargo están estrechamente relacionadas entre sí, al igual que ocurre en una comunidad. Ahí termina. Ah, ahora sí. Bueno, se trabaja el análisis de la realidad a través de las siguientes preguntas en relación con el árbol. Creo que podemos omitir el árbol, no lo sabemos más que de memoria eso. ¿Cuáles son las principales? Sí, no, porque si no, estamos ahí que el arbolito para acá y que si la ramita no. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se viven en mi país a nivel social, político, económico, ambiental, cultural y eclesial? ¿Quiénes o qué fuerza hace que la situación problemática se mantenga así en el tiempo? O sea, ¿cuáles son los actores? ¿Quiénes o qué fuerzas vivas luchan en mi país para que la situación problemática cambie en todos sus ámbitos? Actores. ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué las personas se organizan y luchan? ¿Cuál es la raíz de ese espíritu y voluntad? Bueno, pues está medio mezclado. Por mí ya lo puedes quitar. Voy a poner estas preguntas en el chat para tenerlas Ajá. presentes. Bueno, es un análisis, pero
Ya llegó Pablo. Ay, padre Héctor. Hola, Pablo. Héctor también. Héctor también, sí. Ujú. ¿Quieren que dé un primer saque? Saque, dale, mi ahijado, por supuesto. Bueno. Y Fer toma nota, Sí, allá va un primer saque. porque si no. Bueno, a mí me parece importante que, incluso para reflejar y respetar la metáfora del árbol, que podríamos pensar cuáles podrían ser las plagas o las amenazas al árbol de la comunidad, digamos. Ajá. Y yo aprecio que hay 5 amenazas muy importantes. Hay muchas más, ¿verdad? Pero podemos coger 5 que son globales y que son locales. O sea, ya hace rato que no basta con hacer análisis local de cada país, dado que todos los países estamos ya muy interrelacionados, absolutamente interrelacionados, y que hay muchos procesos que atraviesan incluso pues todos nuestros territorios latinoamericanos e incluso de otros continentes. Entonces yo diría básicamente lo siguiente: qué amenazas estamos apreciando a nivel global que también se están reflejando a nivel local, como tendencias, como caminos que van teniendo su papel, su empoderamiento, y que eventualmente podría llegar a México, todavía no, pero eventualmente puede llegar. En primero es la consolidación y construcción de una ultraderecha en Estados Unidos, en Europa, que claramente es una respuesta ya después de 20 años, 25 años de estar digamos, germinando, creciendo y consolidándose hasta que por fin, por ejemplo, en el caso de Francia, pues hoy es la noticia. En Italia ya previamente había ganado la ultraderecha con Meloni. En España, que era el último país que no había tenido ultraderecha, pues ya Vox tiene varios años, y que incluso ganó en Cataluña unos espacios que antes no tenía, siendo Cataluña, digamos, pues un espacio siempre más para el progresismo que para el conservadurismo. Entonces, digamos, una primera amenaza es esto, ¿verdad? Es el avance de la ultraderecha, no de la derecha, de la ultraderecha, a la que le podemos llamar la opción política de los no derechos. La podemos sintetizar así, que esa es su consigna, ¿no? Ni las mujeres, ni los pueblos originarios, ni los migrantes tienen derechos. Todo lo que se ha conseguido de una u otra manera, más o menos, en torno a los derechos de las personas, los pueblos, etcétera, para ellos eso tiene que regresarse, ¿verdad? Ya no digamos lo de las minorías sexuales, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Pues ya vemos, estoy escuchando, no sabía que va a ser el encuentro de CEPS en El Salvador. Vaya, interesantísimo, porque los dos presidentes que en América Latina encabezan la ultraderecha, pues son Bukele y Milei, ¿verdad? Entonces, pues digamos, no estamos muy lejos de cómo las sociedades latinoamericanas en algunos casos están escogiendo ese tipo de liderazgos, que son liderazgos de no derechos, ¿verdad? El más radical es Milei, cuando dice que no hay justicia social, que no cree en la justicia social, entre otras cosas, ¿verdad? Ya no, ya creo que todos lo conocen. Entonces yo digo que esa es una primera gran amenaza. Y yo creo que en un momento yo dije que inevitablemente en México, digamos, va a surgir, porque pues casi como resistencia o oposición a la consolidación y hegemonía de Morena, si no es que el PAN, digamos, porque pues el PAN y el PRI están en estado catatónico y crisis, y por eso es probable que estos esfuerzos que hubo de dos movimientos de ultraderecha en el sexenio de López Obrador, que no despegaron, pero ahí van, haciéndose un espacio poco a poco. La visita de Vox a México, y que tiene encantados a una parte de los jóvenes del PAN. Entonces ahí va, me parece que eso va a tener su canal. Luego, la segunda amenaza tiene que ver naturalmente con lo que denominamos ya los efectos catastróficos del aumento de la temperatura, que de eso se dijo ya pues hace muchos años.
Hace 15, 20 años se hablaba del aumento de la temperatura, como que todo el mundo dijo, creo que eso es muy catastrófico, y pues ya está entre nosotros, ya muchas personas muertas de calor aquí. En Europa desde el año pasado hubo muchos muertos en Europa por el calor, y eso pues lo que está representando no solo es pues el problema de la salud, sino el problema de los desastres naturales, pues que ya vemos eh, incluso en algunos lugares con mucha preocupación por lo que puede pasar con Jamaica, con Beryl, y pues lo que pasó en Acapulco de una tormenta tropical a huracán 5. Entonces, digamos, estas manifestaciones de cambio climático a las que no atendimos, a las que no respondimos adecuadamente, pues evidentemente están poniendo a la humanidad, me parece ahora sí, frente al dilema de si le seguimos con el modelo de desarrollo actual o hacemos algo al respecto. Entonces, me parece que todos los efectos del aumento de la temperatura pues están culminando en una mayor sequía en todo el mundo. Cada vez hay ciudades con menos agua, sobre todo las grandes metrópolis. Y yo creo que ahí se está cocinando algo que alcanzamos a ver un poco en Monterrey, cuando en Monterrey tuvieron muchas semanas y meses sin agua, cuando logramos ver cómo vaciaron todos los supers de agua, no había ninguno, no había nada de agua en los supers, y después asaltaron los camiones del agua en las calles, y después, pues sin agua durante el día, me decían mis colegas de Ibero Monterrey que el agua les llegaba entre 2 y 4 de la mañana, y a esa hora lavar, hacer, etcétera. Entonces, como un mini apocalipsis, ¿verdad? De lo que sucedió en Monterrey, pero pues evidentemente con, con condiciones que ya advertimos, y bueno, pues la Ciudad de México no se está quedando atrás con una crisis hídrica muy grande. Entonces, la estrés hídrica en el mundo, pues naturalmente está poniendo el interrogante de qué tanto estamos respondiendo con inteligencia a los temas del cambio climático. Una tercera gran amenaza pues tiene que ver naturalmente con el crimen organizado global, particularmente, como ya dijimos muchas veces, pues ser vecinos del principal consumidor de drogas, pues naturalmente tiene sus desafíos de oferta y demanda. La única respuesta que se ha visto un poco más contundente de Estados Unidos, porque ellos han permitido lo que podríamos llamar un ejército muy aceitado de distribuidores de drogas en Estados Unidos. Hasta ahora respondieron por el tema de lo que les está ocurriendo con el fentanilo y con las ciudades zombie que ya pululan por todos lados, y ellos han hecho análisis y dicen que es el cártel de Sinaloa el principal proveedor de fentanilo a Estados Unidos. Entonces, digamos, están apretando al cártel de Sinaloa y un poco a México por eso, pero pues las conexiones son muchas, las conexiones con China y con otro tipo de mafias globales, pues hacen ya muy complicado este proceso, y lamentablemente pues estados que antes no tenían grandes problemas, lo voy a decir así, como Chiapas, pues es increíble que ahora esté convertido Chiapas, ese antiguo paraíso, en un territorio de disputa, ¿verdad? Terrible, terrible, terrible. Pero ojo, porque no tiene que ver con México, ¿verdad? No es un problema de México. Es decir, claro que hay ciertas condiciones en México que favorecen esto o aquello, o que tengan los cárteles más campo aquí o allá. Pero pues el tema de las drogas, como ya se supo desde hace 30 años, pues tiene que ver con con temas más estructurales, con temas relacionados con también la corrupción que hay de la DEA en Estados Unidos, con el problema naturalmente de el modelo de prohibicionista de las drogas, entre otras muchas cosas. Pero entonces, no es un problema fácil, y vamos a suponer que se legalizaran, poniendo ese escenario, suponiendo que se legalizaran la marihuana y la cocaína, pongamos esos dos, los políticos, las policías, dejarían de recibir millones y millones y millones de dólares por eso, por lo que significa el mercado negro. Entonces, a todos les viene bien, a los narcotráficos y a los políticos les viene muy bien que sea así, que siga así, y por eso no se ha movido nada, absolutamente nada, y pues con eso financian campañas y con eso hacen muchas cosas. Luego, la cuarta amenaza, o la cuarta
digamos, enfermedad o pista, ¿no? ¿Verdad? Como dijimos en Plaga. plaga, exactamente, gracias. Tiene que ver con lo que llama Byung-Chul Han la infocracia. Entonces, digamos, el tema de la infocracia es una categoría que él engloba muchas cosas, pero en esencia lo que él engloba es el fenómeno de las redes sociales, particularmente con respecto al análisis de la realidad, posibilita la polarización y plantea lo que a mucha gente pues le está costando mucho trabajo entender en México, que es la construcción de burbujas autosustentables que se nutren a sí mismas y que pueden llegar a pensar que ese grupito, esa burbuja, así como piensan en esa burbuja, así piensa el resto del país. Entonces, la infocracia tiene que ver en esencia con la información deformativa. Tiene que ver con el arrastre que tienen las fake news y algo que se llaman las deep fakes, que son básicamente las transformaciones de la realidad con inteligencia artificial y que no son reales. Entonces, lo que dice Byung-Chul Han es que se ha creado un mundo posfáctico, un mundo paralelo al de la realidad, en la que muchas personas creen y a partir de esa creencia toman decisiones. Entonces, la infocracia es el exceso de información, sobre todo quienes tienen redes sociales y consumen esa información, y que las vuelve odiadoras, odiadores, que no les permite pensar, solo les permite tener emociones, odios, rencores, y eso está pasando en todo el mundo. Y bueno, pues la elección en el país, pues permitió y favoreció todo eso. Entonces, eh, la infocracia particularmente es una amenaza muy importante porque esa amenaza está desnaturalizando la posibilidad y capacidad del ser humano para dialogar. Estas manifestaciones de la infocracia no están hechas para escuchar, no están hechas para respetarnos en la diversidad que podemos tener en cuanto a la interpretación del país que tenemos. Es decir, no estamos, la infocracia lo que hace es que nos volvemos absolutamente intolerantes frente a otros que piensan diferente a mí, pero no solo eso, no solo es que alguien piense diferente a mí, sino que yo pienso que quien piensa diferente a mí es un idiota, es un ignorante. eh, y además, en algunos casos, es un representante del mal, que eso le gusta mucho a Trump, decir que los demócratas son los representantes de Satán y tal, y por lo tanto, pues hay que hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, digamos que los discursos de la infocracia han rebasado cualquier límite. No hay límites ni éticos ni de realidad. Y por eso hoy muchos líderes dicen muchas mentiras sin ningún problema. Entonces, digamos que la infocracia es eso, ¿verdad? Es como el vaciamiento ético de todo, de todo, de todo. Entonces, por eso yo siempre presumo que no tengo redes sociales, porque es una maravilla vivir sin redes sociales haciendo análisis político. Entonces, porque pues evidentemente ahí no hay nada interesante, salvo que lo que se pueda construir en términos de cosas positivas, ¿verdad? Para construir y demás. Pero en torno a la política está tomada por los ejércitos de bots y de troles y etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso es algo muy preocupante porque los anónimos en redes sociales son muchos y bueno, a nosotros nos pasó, nosotros hicimos una mochila, bueno, unas alumnas de diseño industrial hicieron un modelo de mochila para migrantes a partir de su
de su servicio social en la casa de migrantes que tenemos. Entonces ellos les dijeron que en el camino ellos pierden documentos, se los roban, los asaltan, los pierden, y que a ellos les permitiría una mochila llevar, digamos, para seguir su camino, para llevar documentos y demás. Entonces, ellas decidieron una mochila muy bonita, muy elegante, con un material así. Bueno, cuando la publicaron en redes sociales se las acabaron, que no sé qué, que de la Ibero y que no entiende nada de los migrantes y tal, sin saber absolutamente nada. Entonces llegó a 5 millones y pico de Ah, comentarios. ¿Qué? no, no, nada. Entonces, digamos, una cosa tan sencilla, de eso hicieron así una cosa muy grande, sin saber, sin conocerlas, nada, ¿verdad? No importa eso. En la infocracia no importa eso. Y claro, ellas que son medio nativas digitales, pues parece que las estaban crucificando, ¿verdad? Estaban muy mal, se dieron muy mal. En fin, entonces, eso es, ¿verdad? Eso es el reino de la infocracia en torno a algo que claramente pues está desnaturalizando al ser humano. Y a mi juicio, la quinta gran amenaza pues viene de la pandemia y tiene que ver con el aumento de la vulnerabilidad en muchos campos, en muchos campos. Los campos más fáciles tienen que ver básicamente con muchos temas de salud, pero tendríamos que agregarle en México pues el tema de la diabetes. Somos los campeones de la diabetes, somos los campeones de la obesidad. em, y realmente las enfermedades crónicas en México están muy mal atendidas. Hicieron clic ahora con el COVID, nos desnudó el COVID a todos con el tema de la salud, pero no solo eso, ahora después de la pandemia, muchos jóvenes están en una vulnerabilidad increíble, con una ansiedad patológica, con ideas suicidas, con falta de autoestima, con violencia intrafamiliar al máximo. Es decir, una vulnerabilidad en muchos campos que pues posibilitan esto que ya decía antes de la pandemia, Leonardo Boff y muchos otros en torno a la muy necesaria, al traslado, al caminar, muy necesario del paradigma del cuidado, ¿no? Pero nosotros que trabajamos con jóvenes es impresionante ver lo que esa pandemia, a propósito de lo que decía Socorro del maldito bicho, pues sí, ha dejado muchas secuelas y muchas de ellas están todavía produciéndose en este momento con respecto a eso. Y agreguémosle incluso la vulnerabilidad de la educación. La UNESCO utilizó una categoría que a nosotros nos gusta por lo estimulante que puede ser, que es, la UNESCO dice, después de la pandemia encontramos un fenómeno, la pobreza en el aprendizaje. La pobreza en el aprendizaje. Entonces, nosotros lo vemos claramente los 2 años que los chavos estuvieron en línea a la hora de la presencialidad y ahora los exámenes de admisión que tenemos y etcétera, vienen con muy bajo nivel, tanto cognitivo Dale una como vueltilla, esa epistemológico. en la Entonces, pues pastilla. yo pensaría, ¿verdad?, que esa es otra de los fenómenos que estamos viviendo, vulnerabilidades en todos los campos. Y bueno, pues uno de ellos, quizás el más dramático, pues es el de los migrantes que pasan por nuestro país, por todo lo que ya sabemos y suponemos, y que ahí ya no expando porque de eso hemos hablado mucho. Pues ese es el saque que yo haría y diría, porque son procesos globales, pero pues los vivimos prácticamente en todos los países. La casa de migrantes que tenemos, solo les doy ese dato para que puedan ver esto. La casa de migrantes que tenemos aquí en Torreón, el año pasado pasaron 9,000 y piquito de migrantes de 16 países. En el primer trimestre de este año ya habían pasado esos 9,000 migrantes de 27 países, cada vez más de África, de Asia. La mayoría son familias enteras venezolanas. Entonces, sí es todo un fenómeno de la migración. Oye, yo nada más una cosa, porque si no la digo, a lo mejor se me atora. Estoy de acuerdo con todo, pero en el primero, el ascenso de la ultraderecha, esto como irremediablemente que llegue, pues yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que nos falta analizar lo que sucede en el transcurso. Por ejemplo, en Francia.
decir, ¿por qué Macron y por qué esto? Pues no, Marine Le Pen no es la solución, pero la gente llega como a un grado, por todo lo que dices, ¿no? La falta de información, etcétera, etcétera, en que yo creo que no piensan, pues, pero están hartos de 40 años de medidas que no les han dado resultado a los franceses, ¿no? Entonces se van como al otro lado. Ay, Y viendo cómo se ve. yo digo como Cometer. el papel de la izquierda también, ¿no? Refri. Argentina, ¿cómo ponen de presidente al ministro de Finanzas? Pero si estaban en bancarrota los argentinos, entonces vuelven a proponer el mismo modelo que fregó a todo el mundo, y claro, los absurdos argentinos votan a Milei, ¿no? Y así, porque a Bukele, yo digo, a gente que he oído del otro, nosotros siempre oímos a las comunidades de base y están horrorizadas con Bukele, pero con la gente que no, están muy contentos con la Claro. no violencia, Ujú. ¿no? Entonces, si las sociedades, yo no sé cómo nos preparamos, no tenemos una información y todo esto que es además en contra con todo lo que estás diciendo, ¿no? De la infocracia y todo eso. De veras que no puede uno dialogar, es lo malo, ¿no? Como ahora en las elecciones de México, con la gente que tú decías, válgame Dios, pero no nos podemos escuchar en nada, ¿no? Pero a mí me parece como ahí la izquierda o como se llame, ¿no? Pero por lo menos fuerzas críticas, pues yo digo que esa es una tarea necesaria, ¿no? Para no ir a caer en estos absurdos que causan tantísimo daño, que causan muchísimo daño. Bueno, yo lo quería decir porque lo pienso, como para matizar, como vamos a llegar ahí, no, pues no necesariamente, porque la sociedad tiene que ir madurando, tenemos que ir madurando para poder hacer elecciones, no solo en las elecciones políticas, sino elecciones en la vida, que no nos lleven a creer en esta gente enfermiza, ¿no? Porque son enfermos, según yo. Una Marine Le Pen, pues desde cuándo anda con la mente, bueno, ahora lo está logrando, pero porque se debilitó el gobierno y la democracia francesa. Y así, bueno, podría ir uno caso por caso, ¿no? Son muchos en el mundo y unos que ya tienen la derecha instaurada desde siempre, arbitrariamente, autoritaria, como África, en muchos países de África, de Asia, bueno, etc. Bueno, pero nada más para las corrientes estas, ¿no? Y pues sí, pues tenemos muchos retos, ¿no? Sí, a mí lo que me parece es más bien que no pensemos que no va a surgir una ultraderecha en México. No, pero que nos preparemos, o sea, que no dejemos que surja porque No, sí va a surgir. la sociedad, Te lo prometo. Sí va a surgir. Ya está esa ultraderecha. sí, pero está Calderón y esta gente, No, entonces, no, 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 no. Nada que ver con ellos. Es otra. ¿qué? Son, son estos movimientos que ni conocemos y que en su momento hicieron aquella cosa que hicieron contra López Obrador. No me acuerdo cómo se llama. A ver si ustedes se acuerdan de ese movimiento que surgió, que estuvieron en el Zócalo. Hay el PAN todavía sigue siendo un partido que representa pues esos valores más conservadores, más de la clase media, etcétera, pero lo van a rebasar como pasó en España con el PP. España no tenía nada de ultraderecha. Y siendo que el PP tenía ya muchas ramificaciones de derecha. Cuando Vox no tienes, deberías asomarte a lo que Vox hizo en México. Búscalo en internet. Hay mucha gente en sí, México, pues se reunieron aquí y todo. hay mucha gente en México que va a ir creciendo con eso. Mira, yo acabo de estar en Chihuahua, acabo de estar en la parroquia jesuita de Chihuahua, del Sagrado Corazón. Me invitaron a la Semana Ignaciana. Con todo y la formación que tienen los parroquianos, uno de ellos me dijo, yo estoy en contra de los migrantes. Ustedes pueden decir lo que quieran, yo estoy en contra de los migrantes. Lo primero que tenemos que hacer es atender a los mexicanos. Pues ese es el discurso de Marine Le Pen desde hace 30 años. El papá, primero los franceses y luego... Lo que quiero decir es, se está incubando, hay muchas condiciones
Para que se genere lo que decía Hegel, a una tesis corresponde una antítesis. La hegemonía de Morena va a generar una antítesis. No se va a quedar sola, evidentemente, como el PRI de 70 años nos generó a nosotros. Si nosotros somos al menos me, a- me autoseñalo como, digamos, oponente al PRI desde muchos años, cuando yo quería enfrentar esa hegemonía y todo lo que hicimos en su momento para que hubiera derechos y votación en la Ciudad de México. Es decir, el PRI generó su propia antítesis y lo hizo con los comunistas y lo hizo con... Y en esa época dirían, pues, es una oposición muy chiquita, no va a pasar nada. A lo mejor así va a ser un rato con esta ultraderecha, pero de que la va a ver, la va a ver. El chiste es qué tamaño, hasta dónde va a crecer, hasta dónde va a tener representación en el Congreso. Porque el tema de los migrantes en México ya está pasando que muchas personas mexicanas tienen el Donald Trump que todos llevamos dentro. Entonces, esas personas ya están diciendo criminales, violadores, asesinos, van a quitar mi empleo. Todo eso es lo que se cocinó ya en muchos países y bueno, pues ahí está Trump, otra vez va a ganar con eso, nada más con eso. Entonces, ese es mi punto, que sí hay mexicanos y mexicanas que estarían dispuestos a decir, pues bueno, lo vimos ahora también, ¿cuántos discursos no vimos xenófobos, racistas, clasistas? Y si sienten que el PAN no es quien los va a acoger para que les dé una representación, se van a ir a algo que surja más fuerte, más duro. Entonces, bueno, esa es mi hipótesis. Bueno, muy bien. Sí, seguimos porque estas son las tendencias globales. Sí, A mí me parece hasta más, bueno, va junto con la de la infocracia. Esa me parece que está bien en boga y esas burbujas que tú dices son tal cual. Y por eso a mí no me mortificaba mucho, porque la gente que te mandaba esas cosas cree que está impactando a todo México y está impactando a sus 20 amistades igual de retrógradas que ellas, ¿no? Entonces, eso lo vio uno bien clarito y decía, válgame Dios, ya nos va a llegar esto otra vez. Bueno, lo eliminas, pero sí, son burbujas, ¿no? sí. A veces podrán ser grandes y otras pequeñas, pero hay muchas. Sí. Sí. Pues, no sé si les parezca que ya el resto, para que los demás hablen, si podríamos básicamente como escoger las 5 grandes problemáticas del país y después nos vamos con las 5 buenas noticias o las 5 luchas más importantes de la acción colectiva, aquello que nos inspira, cuáles son esos actores que claramente pues, nos están dando buenas noticias, quién está encabezando el cambio y la transformación social, qué sé yo, ¿verdad? Yo, para no mencionar 20, ¿verdad? 5, que sean como Sí, sí. las más complicadas, el grito más acuciante de injusticia, en fin, ¿no? Ahí abrió su micrófono Claudia, creo que quiere hablar. Sí, Dígame. sí, Claudia México, sí. No, perdona que quedó como Claudia México, pero uno termina renombrándose no sé cuántas veces en las reuniones de Zoom. Sí, gracias, Juan Luis, porque a mí me ayuda mucho cuando nos dices que también estas 5 plagas, que las nombras así, también las podemos encontrar en lo local, claro. ¿no? Eso es esencial, si no miramos lo cercano y lo local y cómo están impactando fuertemente, ¿no? De pronto pareciera muy lejano cuando se hablan de las ultraderechas, no. Yo me recuerdo en el 2022 este superencuentro que tuvieron justamente en México, ¿no? En noviembre del 2022. Eso. Entonces, ese elemento, por supuesto que es importante no perderlo. Y pienso, claro que no me quedo con las plagas, aunque también me preocupa un poco que las plagas a veces pueden crecer más. No sé qué otras cosas podrían esas plagas impactar en otros escenarios y en otros aspectos. Si no se combaten a tiempo, si nos vamos con la analogía de las plagas, que eso es el segundo momento que propones, pero sí me hace pensar
cómo estas plagas las tiene el árbol mexicano, el árbol comunitario mexicano, pero probablemente atraviesan los arbolitos de todo el continente, ¿no? Y algunos con mayor fuerza, ¿no? Mencionabas justamente el lugar en donde va a ser el encuentro, que es El Salvador. Entonces, tierra martirial, la realidad de aquí a noviembre, que es el encuentro, estas plagas se pueden arraigar más, ¿no? Y cómo de aquí a noviembre vamos a poder llevar una cosa como más actualizada, ¿no? Eso es una primera intervención. Gracias. Gracias. La desigualdad social, sí, para mí sigue siendo, ¿cómo le llamaste? Bueno, de las De 5 dificultades, las problemáticas, ¿no? ajá, problemática, aunque con este sexenio, bueno, hubo una pequeña disminución, pero muy pequeña, Sí, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí sigue siendo una clave, no sé qué digan los demás, como grandes problemáticas. sí, de acuerdo. Tere, tienes el micrófono. Y unida a eso, estaba leyendo a un experto de la UNAM que dice que si no superamos el binomio desigualdad social y seguridad, Mm, no, sí, no vamos a avanzar, porque no es que haya menos desigualdad, va a haber una aseguranza 100%, que ya no va a haber tanta violencia y demás, pero eso es lo que remarca mucho, ¿no? Y él puntualizaba qué es lo que se oferta para cultura, para desarrollo social y demás. Y pues sabemos que los sueldos de la seguridad han aumentado y va a ser un reto para México. Sigue siendo un reto, ¿no? La seguridad, por la amenaza a los derechos humanos, todo esto, ¿no? Que va unido junto al crimen organizado, al narcotráfico y demás. Pero a mí se me hacía muy interesante el abonar eso, ¿no? Esta desigualdad que está muy de la mano si no se con la seguridad. Para ponernos más elegantes, decía Aristóteles que sociedades violentas son el resultado de sociedades desiguales. Sí, Así. sí. Entonces, pues sí, en México es el claro ejemplo de eso. Entonces, digamos, como problemática segunda, pues ya lo dijo Tere, claramente la inseguridad en todo el país. No sé si han visto ahí todos los problemas de las carreteras, los asaltos en las carreteras, increíble. Los dominios territoriales del crimen organizado en distintas partes del país. Entonces, digamos, la violencia criminal yo lo he puesto así en esos términos, y el narcoestado a nivel local, que hay muchos narcoestaditos a nivel local, porque dominan municipios completos. Acá en Gómez Palacio es un municipio cercano a Torreón, es un municipio de Durango, que forma parte de esta zona metropolitana de La Sí, muy Laguna. sí. Entonces, una candidata me contó que ella quería ser candidata de un partido político y me dice, ¿pero qué crees? Que me dijeron, ponte de acuerdo con el cártel. Ah, qué Pues barbaridad. sí, así. Y eso que acá está más tranquilo, ¿verdad? Así que sí, ahí están dos problemáticas, la desigualdad y la violencia criminal y los narcoestados locales. ¿Alguien más nos apunta a problemáticas, otras tres problemáticas del país? No pongan el fracaso de la selección mexicana en la Copa América, porque Formado. verdaderamente eso es un problema que rebasa todos los problemas. ¿Tú todavía crees en la selección mexicana? No, pues Vea, problema. es un problema. Sí. Pablo, por favor. Sí, hola. Buenos días a todos, a todos. Este, yo creo que, bueno, sumando pues a estas perspectivas de problemas como generales, es como el efecto individualista, ¿no? Del capitalismo. Eso hace que sea difícil, en términos generales, la reconstrucción del tejido social, ¿no? Ujú. Por ejemplo, pues aquí en las comunidades que precisamente buscamos formar la comunidad, luego es difícil
porque la gente en general pues está preocupada, vive, digamos, al día, ¿no? No solamente en términos de la economía, que también, sino que en la mañana hay que despertarse temprano porque hay que ir al trabajo todo el día, salir rápido por los niños, etcétera. Es decir, como un torbellino de actividades todos los días, ¿no? Y entonces, cuando se llega a casa, difícilmente queda a veces la energía para estar pendiente del vecino, de la vecina, ¿no? O para hacer causa común. Por ejemplo, aquí en mi comunidad tenemos una pequeñita área verde. Estamos trabajando para darle mantenimiento, ponerle cuidado allí. Y muy, muy bien recibido el apoyo que recibimos de algunos vecinos. Cuando nos dicen, bueno, yo no puedo ir a barrer o a cortar o a podar o a esto, pero ahí les van unas bolsas para la basura, ahí les va un billetito y se agradece, es buenísimo, ¿no? Pero eso habla de que no hay el tiempo o la disponibilidad de ir al encuentro con el otro, ¿no? Y eso es parte de la cultura esta individualista, ¿no? Todo se hace o todo se arregla con un 20 que te doy, ¿no? Ah, sí, me pides algo y ahí te va, y se calma cierta conciencia, y el tejido social luego ahí es problemático, ¿no? Porque pues todo está al alcance. Entonces siento que esto puede ser como que el carácter individualista, ¿no? Del capitalismo, eso es uno. Pienso también que al menos en México, no sé, en otros países en América Latina, hay como una especie de derrotismo, ¿verdad? Que sí tiene mucho que ver, fíjense, con la selección, ¿no? No, pues no se puede. No se puede la violencia, ¿para qué? Un poco cargado al tema eh, como de las ciencias, ¿no? ¿Para qué? O el tema ético, ¿no? ¿Para qué? Lo que cuenta son los números, la estadística, y los resultados. Y entonces, cuestiones como humanas, como la solidaridad, o la educación, o la concientización, etcétera, en términos de también, como los resultados o los frutos de eso son más lentos o más difíciles de ver, digamos, o requieren otra mirada, también no se les hace como que la apuesta. Y bueno, todavía saliendo de la coyuntura electoral, pues la polarización que no ayuda, pienso también. El partidismo ya sabemos pues que no es la solución, ¿verdad? La política, pienso yo, mis palabras, la política secuestrada por el partidismo, ¿no? Pensamos que un partido, el que sea, es la solución, no es así. Pero esto hace que también sea difícil la comunidad, ¿no? Porque entonces en la misma comunidad, aquí personalmente no sé, porque aquí donde yo vivo, su casa, entonces, no sé, porque pues, tratamos de no tocar ese tema, pero por lo mismo, ¿no? Porque si un día en una asamblea comunitaria les llegase a preguntar, pues si a lo mejor ahí ya se pelean la gente, ¿verdad? Y no sé, los panistas, sin saber qué es el comunismo, van a acusar a los morenistas de comunistas, pero es porque aprendieron un discurso desde arriba, ¿no? Y los morenistas van a decir, no sé, fachos a los panistas cuando no sabemos qué es el fascismo, ¿verdad? Y que nunca esperamos vivirlo, ¿verdad? Ojalá. Pero bueno, ¿no? O sea, la polarización de vuelta, ¿no? Y pareciera que el partidismo se parece más, pienso yo, a un partido de fútbol, ¿no? Donde pues la selección mexicana es malísima, pero igual hecho porras, ¿no? Entonces el partido puede ser malísimo, pero igual es un porras. Entonces yo creo que estos tres, como que a niveles grandes, ¿verdad? A niveles grandes, también hay un problema para la construcción de la comunidad. Muy bien, gracias, Pablo. Sí, yo creo que se resumiría en esta suerte de la consolidación del capitalismo neoliberal, que de todas maneras, aunque López Obrador intentó ponerle algunos límites y algunas contenciones, pues el sistema es muy poderoso
muy robusto. Efectivamente, una colega de la Universidad de Monterrey, es vicerrectora de Monterrey, un día que cenamos me dijo que ella estaba muy preocupada por la posibilidad de que México se hiciera comunista, ¿verdad? Y ella es más o menos leída, más o menos. Y yo le decía, a ver, te voy a preguntar una cosa. ¿Cuál es el grupo económico más importante de México? Pues el Grupo Monterrey, perfecto, muy bien. Tú has visto que el Grupo de Monterrey, el grupo poderoso de Monterrey, ingresado por los Garza Sada, por Cemex, por FEMSA Coca-Cola, por Vitro, por todos los grandes pedazotes, tú ves que ellos estén preocupados, ves que hayan perdido algo de sus recursos, de sus inversiones, eh, ves que en la revista de Forbes hayan perdido algo de dinero. Y se quedó así, ¿verdad? Porque pues efectivamente, yo le decía, en México no hay, ahí sí diría, no hay condiciones para que se dé comunismo en México, entre otras cosas, porque además ahora con López Obrador nos convertimos en los primeros socios comerciales de Estados Unidos, para empezar. Pasamos a China y ahora somos los primeros socios comerciales. Tenemos una relación económica tan estrecha con Estados Unidos que evidentemente, y esto no se decide arriba. Lo que dice Pablo es, en México está muy instalado el hiperindividualismo, que es propio de los modelos capitalistas. Y ese hiperindividualismo se cocina con una pulsión muy importante, que es el consumo. Sobre todo con la revolución tecnológica, hay una compulsión para consumir más, y consumir más a partir de necesidades que en realidad son innecesarias, pero nos las crean, ¿no? Entonces, si hay algo en México que se hace es consumir, y consumir bárbaramente. Entonces, cualquiera que quiera meter una idea de esta naturaleza, lo van a quemar en carne viva, porque ya estamos muy acostumbrados a ir al súper y a tener todas las variantes habidas y por haber de todo, ¿no? Acuérdense que, a lo mejor algunos se acordarán, antes de la entrada de México, allá mediados de los 80s, antes de que México entrara a esta zona más abierta de comercio, teníamos en los supers más acotados opciones, no sé si se acuerdan. Algunos de mi rodada, como, bueno, Tere es más joven, pero y después de que México firmó el TLC, tenemos una diversidad de todo, ¿verdad? De supers, de inversión extranjera. Pues ¿cuál es la tienda super más importante de México? Pues Walmart. Entonces, digo, eso desaparecerlo es imposible. Y no porque alguien de arriba diga, sino porque los mexicanos serían lo primero que eso sí movilizaría a millones y a millones de personas, porque lo que desean es consumir y tener productos de Estados Unidos, porque si hay algo que se ha estudiado, no tampoco, se ha estudiado mucho en la literatura universitaria, es qué tanto los mexicanos amamos la cultura norteamericana. Y créanme que bastante, bastante. Entonces, y bueno, 30 millones, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, por lo que ustedes quieran, es un indicador, ¿verdad? Que se han ido a trabajar porque sean no solo. Acuérdense que hay muchas investigaciones sobre la migración y muchos migrantes se van por estatus, no porque lo necesiten. Está muy estudiado el tema, ¿verdad? Entonces, el hiperindividualismo, como decía Pablo, Byung-Chul Han, que me gusta mucho, él habla de las sociedades del cansancio, a propósito de lo que decía Pablo también. Y bueno, pues ya de una vez la otra problemática, que sería la cuarta, pues es la polarización, que la vivimos, la seguiremos viendo un rato. Ojalá esperemos que no haya más ocasiones para agudizarla, y más bien esperemos que en todo caso se vaya poco a poco desinflando, ojalá. Pero bueno, ahí está, muy clara la polarización. Pues nada más nos quedaría una última problemática para que tengamos 5 y luego pasemos a la parte de las luchas, las esperanzas, los actores. Adelante. Ay, no sé cómo. Soy Fer. Fer, adelante, Fer. Pues me gustaría mencionar esto porque también está dentro digamos, como pues del trabajo previo que hay que ir haciendo al encuentro continental, y es sobre el asesinato de defensores y defensoras Excelente. del territorio, del agua. O sea, rascas un poquito y creo que a ese círculo le agregaría pues las madres buscadoras, como todo
esta parte de movimientos sociales, creo que hay una crisis impresionante de, pues sí, de asesinatos, no solo por parte del narco, sino también por parte del Estado, este, pues a los defensores de... Ujú. Excelente, excelente. Así es, Fer. Es un tema muy gordo, muy lastimoso. Lo que más se mata en América Latina son líderes ambientales. Evidentemente en México el estado frágil u omiso pues hace posible ambas cosas, tanto los desaparecidos como la, la debilidad que tienen los defensores para defender agua, territorio, semillas, bosques. Y bueno, a lo mejor ahí también poner un poco lo de los feminicidios, ¿verdad? Que Sí. pues están como que se juntan en esa bolsa. Bueno, muy bien. Pues si les parece, para que no nos coma el tiempo, ahora vamos hacia los campos de acción, de transformación de la realidad, qué actores apreciamos y vemos que lo están haciendo, qué procesos vemos que vale la pena mencionar como luchas, como resistencias, como organizaciones que producen cultura de la vida, en fin. Pues mira, yo creo que yo estoy medio optimista o media boba, pero cuando uno está cerca del pueblo pobre, es cierto que estamos permeados por todo esto, pero yo también veo en el pueblo, a lo mejor como López Obrador, pero este, es que hay cosas que uno se sigue maravillando, aunque las cosas que a veces se hacen, pues uno las ponga en entredicho, pero las fiestas religiosas, todo este tipo de cosas, pero la acogida, la multiplicación de los panes, la fraternidad, el que pues sin uno merecer nada, porque además aquí ni siquiera es mucho el signo religioso de nosotras, ¿no? O sea, no acaban de ubicar. Pero la gente te abre sus casas, la mesa, la confianza. Es cierto que está tiroteado todo el tejido social, pero sigue habiendo esa, pues para mí es como fuente de vida del pueblo mexicano, ¿no? Y como decía una colombiana, pues ustedes hablan de pobreza, pero en cuanto se juntan, siempre sobra la comida. Y es cierto. A veces a uno le puede parecer que le hagan un fiestón a X, ¿no? Pero bueno, eso, sí, para mí sí sigue habiendo, está roto el tejido social, todo lo veo, no es que no lo vea, pero también sigo viendo como ese signos de vida y de fraternidad en el pueblo de México y en sus mujeres y en sus campesinos y en que ya va a ver la cosecha. Y nomás porque los saludas, dice, bueno, pero por ahí le vamos a dar unos elotes, ese tipo de cosas a mí bueno, me motiva. Totalmente, totalmente, así es. ¿Puedo? Adelante, adelante, Héctor. Bueno, uniendo un poco esto, pero haciendo la diferencia, ¿no? Yo digo que la emergencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como una auténtica emergencia, ¿no? Quizá desde el ejército zapatista que nos mostró muchas cosas, pero obviamente vas a Ecuador, vas a Perú, vas a Bolivia y están ahí, presentes ya en la cultura, tratando de influir en las culturas de sus pueblos, me refiero a la cultura hegemónica, y me uno a lo que dice Socorro, o sea, tú ves que tienen una fuerza, que siguen teniendo una fuerza, que son una reserva espiritual, que son una alternativa de vida y real. Algunas sistematizadas como propuestas, otras así en la cotidianidad. Yo vivo en una comunidad tarahumara desde hace 6 años, aunque llevo 30 años en la tarahumara, pero ahora estoy en Sisoguichi, que prácticamente es todo rarámuri. Y bueno, todos los días tú te despiertas con ilusión porque todos los días el contacto con ellos trae algo. Hay muchas cosas que nos están pasando, los suicidios de los jóvenes, la migración forzada por la cuestión del cambio climático o por
la violencia del narco. Puede haber todo eso. Pero de repente descubres en todo eso el paraíso cuando ves sus fiestas, como dice Tere, cuando ves su resistencia, cuando ves su capacidad de organización comunitaria para el trueque, para el trabajo común, para la atención a los enfermos. O sea, hay tantos signos tan vitales, tan profundos. Si yo hoy no me concibo como sacerdote si no es en la Tarahumara y con ellos, no porque ellos me necesiten a mí, así sea párroco, tenga 30 años o ya hable el rarámuri, yo los necesito a ellos como horizonte de vida, como humanidad cotidiana. Y sin embargo en México no logramos, por ejemplo, no hay una comisión de pastoral de pueblos originarios, ¿no? Es una dimensión de la pastoral social, o sea, viéndolo siempre como damnificados sociales. Eso es vergonzoso para un país que es el país guadalupano y el país de 62 lenguas indígenas y de al menos 19 millones de indígenas, ¿no? Entonces, aún con todo eso, yo creo que hoy la fuerza de ellos es más fuerte que nunca. La resistencia es más, con todo lo que podamos decir de el cambio que están teniendo, de esta migración, todo. O sea, hay todo un análisis de la realidad de los pueblos que es muy dolorosa, pero hay tanta luz, tanta profundidad, tantas alternativas, tanta cotidianidad llena de esperanza, que yo sí los pondría como una de las buenas noticias de nuestro país y obviamente de América Latina, ¿no? Hay mucho más conciencia social en Ecuador o en Bolivia o en algunas zonas de los Andes, en Colombia mismo. Estamos muy lejos, tenemos otra manera nosotros acá en México, pero creo que sí son ellos una alternativa real y una reserva espiritual y muchas cosas bellas que podemos ir desde ellos, no que nosotros ahora les demos ese valor, nos lo muestran, lo mamamos nosotros los que vivimos en comunidades indígenas y eso a mí me llena de mucho gozo. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que una palabra clave que utilizaste fue reserva espiritual, y yo creo que los pueblos originarios en México son como los últimos campos de conquista del consumo, del crimen organizado. Ellos son los que están resistiendo al final. Y de una u otra manera, efectivamente, como hemos dicho otras veces, el hecho de que estas problemáticas que dijimos no quiere decir que no cohabiten, ¿verdad? Afortunadamente, tanto las injusticias como las buenas noticias. Muy bien, gracias. Gracias. Claudia, Estaba antes Tere. Tere. Sí, Dale, Tere. bueno, gracias. Pues yo también me uno, pero en el otro lado también reconozco lo que dice Héctor, lo que compartía, se me conmueve el corazón, y la resistencia de las madres buscadoras ¿Cómo no? Uy, sí. y los movimientos populares también ante el ataque que han vivido, los defensores de territorios y defensores de la casa común, ¿no? Es Total. como un aliento de esperanza, porque no son muchos, no son pocos, pero hacen mella, ¿no? Si hay persecución, si hay algo, es porque algo están diciendo, algo nos están también compartiendo y nos están llamando a unir fuerzas, ¿no? Yo lo decía justo en la semana pasada en Chihuahua, ahí con los parroquianos. La rola de Maná en los 90s sobre Chico Buarque, ¿no? ¿No fue sobre él? Hace 30 años, o sea, hace 30 años tenemos asesinados por defender el medio ambiente. Han pasado 30 años. ¿Qué dice eso? Que a pesar de que llevamos 30 años de asesinatos, llevamos 3 generaciones, 3 décadas de líderes ambientales que a pesar de que saben que los pueden matar, siguen y siguen y siguen. Es decir, a lo mejor los líderes ambientales hubieran terminado en los 90s, cuando en Brasil acabaron con todos, o en México con esta chica hondureña, ¿cómo se llama? Berta Cáceres, ¿no? En fin, y sin embargo, conocidos y desconocidos, ahí están, a pesar de que es un oficio peligrosísimo. Eso es para mí la esperanza, que saben lo que ha sido estos años de peligro y a pesar de eso ahí están. Eso me parece, sí, increíble, absolutamente.
Bueno, yo quiero compartirles que algo que he visto por acá muy interesante es las diferentes configuraciones de la reconstrucción del tejido social. Es bien interesante, les puedo decir. eh, la reconstrucción del tejido social tiene, pienso yo que tiene cero prensa, afortunadamente, creo, pero nada más basta con tocar ciertos lugares para verlo. Estuve en esta gira en Chihuahua, estuve en un municipio que se llama Meoqui, y en este municipio la presidenta municipal nos compartía lo que está haciendo en su territorio en torno a la reconstrucción del tejido social con la metodología de CIAS por la Paz. Increíble, tiene el municipio en paz, totalmente en paz. Y los policías municipales tomaron la capacitación para que sean policía de proximidad, policía que tenga relación y diálogo con la comunidad. Y en esa medida, la policía sea un factor de mediación, de resolución de conflictos, incluso familiares, etcétera. Entonces, me encantó lo que me compartió. Y luego ya en plano más grande, el arzobispo de Monterrey, que ustedes saben que es el presidente del episcopado, yo he tenido ahora relación con él por Ibero Monterrey. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Así son estas vueltas de la historia. Y entonces resulta que eh, él nombró a un obispo auxiliar solo para los temas en la arquidiócesis de la reconstrucción del tejido social. Piensa usted, un obispo solo para reconstrucción del tejido social, para que atienda 120 colonias en torno al Topo Chico, colonias muy violentas, donde estaba la cárcel, con la metodología de Ciencias por la Paz. Entonces, tan solo así unos ejemplitos, ¿verdad? Hay muchos, miles, que afortunadamente están sucediendo en los territorios y que sin mucha prensa hay muchas personas que están haciendo estas metodologías, que están tocando puertas, que están haciendo trabajo por cuadras, por colonias, por cuadrantes. Nosotros hicimos una capacitación a los 10 presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey sobre un diplomado de reconstrucción de tejido social. Pues realmente es bien interesante ver cómo algunos sí lo han agarrado muy bien y lo están llevando a cabo, me parece bastante, es una muy buena noticia, me parece, estas aplicaciones. ¿Quién más? Tenemos una o dos más para... Yo, Bueno, Eh, Claudia. Claudia, es que ya no apareces. Sí, aquí estoy. Es que no tengo muy buena conexión, Ok, pero a ver, me pongo de nuevo. adelante. Este, este istmo es complicado con la cobertura de comunicaciones. No, justamente ahorita que lo dices con ese nombre, pensaba en otros procesos, esto de configuración en la reconstrucción del tejido social. Yo tengo del 2021 para acá vinculada a procesos de escuelas comunitarias. Mm, Entonces, la participación en esos espacios de escuelas comunitarias, una de ellas también muy amplia a nivel América Latina, feminista, popular y comunitaria, pero que el compromiso ha sido no solo quienes hemos venido participando, el contenido se quede ahí, sino reproducirlo y adecuarlo en los procesos y territorios concretos, eh, justamente por la realidad que viven, ¿no? Y muy de cerca con una organización hermana que conocí desde hace, vaya, 25 años, los compañeros de Educa, Oaxaca, y entonces me ha ayudado muchísimo a vincularme, a conocer compañeras con otro tipo de saberes, porque me parece que eso también nos fortalece en la reconstrucción del tejido social en todos los ámbitos. Y yo creo que esos espacios, si en nuestros estados hay espacios de este tipo, es que sí o sí tendríamos que vincularnos a estos espacios y procesos para enriquecernos más, ¿no? Y me parece que a mí me ha traído otra vez el reconectarme con la parte del movimiento social en el sur del país, sí con más criticidad, sí con muchas cosas por cuestionar, y sobre todo pensando en la memoria histórica del movimiento popular mexicano, ¿no? Esto que ya decías, ¿no? La cantidad de hermanos y hermanas que nos han antecedido y que les han arrebatado la vida y son nuestros referentes en este momento, pero estamos hablando de que cada década aumenta el número
defensores y defensoras de la vida y del territorio asesinados, y gente muy joven, gente muy comprometida también. Entonces, uno no quisiera seguir, que fueran nuestros referentes en vida, no porque les arrebataron la vida, ¿no? Y justo esa es una parte en la que va a estar el próximo encuentro continental en El Salvador, que tiene que ver con las vinculaciones que las CES tuvimos, que te gusta, hace 2 o 3 décadas, con procesos vinculados al movimiento social, el movimiento popular a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, así en este bloque creo que cabrían otras experiencias aparte de las que ya comentas, las configuraciones en la reconstrucción del tejido social. Se ha diversificado muchísimo eso, Así es. ¿no? Entonces, están ahí, pero pues no esperemos a que nos digan, vengan, ¿no? Cómo Claro. nosotros nos revinculamos desde la CEPS a esos espacios Sí. necesarios, ¿no? Eso. Excelente. Eso me lleva a mencionar a un actor que me parece muy relevante, que es la Coordinadora Nacional de Agua para Todos. Esta coordinadora aglutina a más de 100 organizaciones y universidades. Sabemos como unas 6, 7 universidades en esta gran red en todo el país. Nosotros nos adherimos como Ibero Torreón hace 2 años. Es increíble, están en todo el país y todos y cada uno de ellos están en sus territorios defendiendo el agua, el tema del agua. Y ellos están además, ellos metieron una ley nacional de aguas que está discutiendo desde hace un montón de años y claro que no han movido nada porque se tocan todos los intereses. Probablemente, así como en su momento era el latifundio, pues ahora es el acuifundio. Entonces, los dueños del agua están defendiéndose a más no poder para que esa nueva nacional de aguas no los afecte. Y pues ya se pasaron, ya la Corte los llamó otra vez a que el Congreso decida y apruebe la nueva ley. Pero bueno, ahí está esa coordinadora. A propósito de eso, nosotros tenemos aquí un problema muy serio de arsénico en el agua y hemos podido hacer 2 casas del agua en 2 ejidos muy pobres en San Pedro de las Colonias, que son casas del agua, que son potabilizadoras de agua, con 8 pesos de garrafón y un espacio para que la comunidad se reúna y a partir de eso sostenga la casa del agua y converse sobre los problemas de la comunidad. Entonces están muy padres. Ya hicimos 2 en el ejido Concordia, ustedes se acordarán. Allá fue, si mal no recuerdo, un Congreso Nacional de CEPS, si mal no recuerdo, en los 70s. Pues ahí hicimos esta Casa del Agua y ahora en otro ejido que se llama El Estribo. Entonces, es increíble. Cuando terminamos la inauguración de la casa, un ejidatero dijo, oigan, muchas gracias Ibero porque por fin vamos a comer frijoles sin arsénico. Está muy fuerte, muy serio el tema del cáncer por el tema del arsénico y otros metales, pero el arsénico es el mayor. Entonces, en torno al agua hay muchas cosas que se han hecho, que se están haciendo. Y Pedro Moctezuma, que es el coordinador líder, no sé si lo sigue haciendo, pues fue nombrado secretario del agua. Esa es una buena noticia. Delfina hizo una secretaría que no existía, la Secretaría del Agua, y ahí puso a Pedro Moctezuma, que tiene como 80 años, pero parece de 20. Es increíble, Pedro, increíble, increíble. Nos hemos hecho muy amigos, muy queridos, estamos muy cercanos y me impresiona su vitalidad y bueno, ya me contó todo lo que encontró ahí de mafias ahí en el Estado de México, que digo, no necesito decirlo, ¿verdad? Lo sabemos. Pues ahí están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, digamos, todo el tema del cuidado del agua, hay resistencia, organización, iniciativa de ley en el Congreso, una coordinadora nacional muy potente, y que aquí fue el Congreso hace 2 años en Torreón. Entonces, pues creo que es uno de los actores que me parece hoy clave, sobre todo tomando en cuenta lo que ya decíamos en torno al problema del agua, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más dice actores, luchas? Bueno, yo Adelante, Héctor. o sea, lo que quería expresar es que la iglesia hoy, aún también con sus limitaciones, me refiero a la iglesia en sí mexicana y a la Conferencia del Episcopado Mexicano, con el proyecto global de pastoral, que sus 6 compromisos son todos sociales, y quiere tener una significatividad social y ha hecho una reflexión muy profunda a los pastores a raíz de la visita del Papa Francisco. Entonces,
creo que el proyecto global de pastoral, aunque lo ponemos yo lo pongo como una situación de mucha esperanza de nuestros pastores, de los obispos, del perfil de obispos que hoy se están nombrando con mucha más experiencia pastoral, de base, párrocos, gente en misión. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que se iba a nombrar un obispo de Tarahumara, por ejemplo? ¿No? Somos una iglesia muy marginal y sin embargo hoy en Cuauhtémoc alguien salió de nuestro presbiterio. Entonces yo quisiera, no sé si cabe la posibilidad de poner que, bueno, hay este proyecto global de pastoral con toda su significatividad social, o sea, lo que busca, cómo se concibe a sí mismo la iglesia, y que pues está al menos a nivel de documento, desde En Cristo Nuestra Paz México Tenga Vida Digna y otros que ha producido, en un deseo de encontrarse a sí misma, de tener su mejor versión en la historia y de hacer frente a las realidades de nuestro pueblo, ¿no? Claro que hay niveles de dioses y todo, la carga que traemos histórica de conservadurismo, pero aún así, yo creo que el proyecto global de pastoral que busca impulsar todas las diócesis es una esperanza muy fuerte y que va para años, ¿no? Aunque está marcado como 2031, 2033, su teología de la redención es preciosa, es una teología de la liberación, de lo mejor que hay. Su relectura del mensaje guadalupano en clave de misión y desde la construcción de un país es muy hermosa y yo creo que eso da para mucho en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que siempre en los análisis sale, ¿verdad? Todo lo malo que la iglesia nos ha dejado y los pastores muy alejados del pueblo, etcétera. Qué bueno que tú sacas muy bien la parte positiva y creo que eso puede también compartirse, ¿verdad? Porque creo que afortunadamente algo del Papa Francisco pues ha estado influyendo e incidiendo, ¿verdad? Gracias, Héctor. No sé si Damiana fue antes que Pablo. Adelante, Damiana. Sí, gracias. Yo, no sé si dentro de estos actores cabe la comunidad LGBTQ y más, que también resiste todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo a tanto crimen de odio, a tanta exclusión de no solo de la sociedad, de la iglesia misma, y a pesar de que la iglesia quiere atraerlos y tenerlos, siempre son excluidos. Ellos no, ellos o ellas, como ellos se llaman, no, no alcanzan todavía a visualizar cuál es su sentir, ¿verdad? Porque yo estoy muy acercada a comunidades de este tipo, pero cuando las he querido atraer a la iglesia católica, es un rechazo total, ¿verdad? Entonces, no es que no estén, ahorita me llama mucho la atención lo que decía el padre Héctor, de que no es que ellos necesitan a uno estar ahí, sino que yo siento que los necesito últimamente porque son unos seres llenos de espiritualidad, son esas reservas espirituales que dice el padre Héctor, ¿verdad? Entonces, lo más que sí, pues sufren mucho todavía esa situación de violencia y de odios. Gracias. Correcto, muy bien. La diversidad sexual y las nuevas autoafirmaciones sexogenéricas, ¿verdad? Es todo un fenómeno cultural y ahí está muy presente y han empujado muchas cosas, incluso aspectos jurídicos, en fin, ahí están, pero sí, efectivamente son por lo regular presa de asesinatos por odio, ¿verdad? Por odio, por género, eh, en fin, por todo lo que ya hemos visto del ser humano. Así que muy bien, ese es una muy buen actor colectivo. Ahora sí, Pablo. Sí, pues bueno, yo por un lado me uno mucho a lo que Socorro decía sobre esta solidaridad comunitaria que hay abajo, de repente más o menos organizada, pero sí, digamos, espontánea, ¿no?
y que eso es lo que al final pues sostiene todos los procesos grandes. Y no sé, pues, pero también siguiendo la línea que decía el padre Héctor, pues también más o menos, ¿verdad? Pero esta Red Nacional por la Paz, me parece que lo inédito que tiene de conglomerar por un lado, digamos, a instituciones o instancias eclesiales con organizaciones sociales, ya se daba antes, pero ahora es como como un espacio como más llano para ellos, ya, sí, como más, una cancha más, y sí, eso idónea, pues, y también, también como espacio donde pueden dialogar de una forma más horizontal, más o menos, no sé, digamos, un alto funcionario del gobierno o un académico de la universidad, con una madre buscadora de a pie, por ejemplo, o un animador de su comunidad, hablándose con el jefe de la policía del municipio, ¿no? Diálogos que no se daban en otros momentos, ¿no? Y ahora pues mantiene esa fuerza. También como todo pues ha tenido sus vicios o ha sido viciada luego también pues, por otras partes, pues, pero me parece que también es un punto a favor ante la violencia, ¿verdad? O sea, más bien que mal, la Red por la Paz. De acuerdo totalmente, Pablo, qué bueno que lo sacaste. Porque además en este proceso electoral, en distintos estados, hicimos, en el marco de esta red y del Programa Nacional por la Paz, hicimos que candidatos locales firmaran 28 compromisos por la paz. Entonces, pues fue muy interesante porque logramos convocar a los candidatos, tanto en Coahuila, nosotros como en Monterrey, para que firmaran todos los candidatos de todos los signos, de todos los partidos, y fueron, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Entonces, sí me parece interesante que la sociedad civil, que combina, como tú dices muy bien, actores eclesiales, actores sociales, actores universitarios, etcétera, hayan llamado a los políticos de todos los signos a que firmaran, a que se comprometieran. Entonces, sí, me parece muy, muy importante esa red. Así es. Bueno, pues no sé si hubiera alguna otra cosa que se nos quede en el tintero. Ya llevan mucha, muy buena información de... Pues las mujeres, ¿no? Sí, Me parece que cuando Claudia llega y dice, no llego yo, llegamos todas, sí. yo sí creo que ha habido confusión en esas feministas locas que pintan y demás, ¿no? Pero lo que es el movimiento y la superación de la mujer en México, Sí. el hecho no es solo Claudia, ¿verdad? Porque junto con Claudia ha ido apareciendo mucha gente capaz, formada académicamente y en la militancia. Y a mí me parece que también ese es un signo, porque a veces también es como, ay, como decían, ¿qué? Fifi o quién sabe qué rayo. Pues no, la gente de México se ha ido formando, ¿no? Se ha ido capacitando. Y qué bueno que tengamos gente en las autoridades a todos los niveles, ojalá fuera a todos los niveles, que tiene una mayor capacitación académica y militancia también, ¿no? En ese sentido, a mí la llegada de Claudia, junto con todas las mujeres, me parece un signo pues muy esperanzador y que ha sido nombrado en muchos países del mundo como tal, ¿no? O sea, como en otros países que se hubiera pensado que las mujeres podrían haber llegado a un cargo así, pues no lo han hecho, ¿no? Y un país que tiene y que es machista, porque no es que se nos haya quitado, Claro. sino que el camino que han hecho los colectivos de mujeres, desde los más pequeños, ¿no? Uno ve aquí las mujeres indígenas en cooperativas, es decir, toda esa gente está ahí representada, todas esas mujeres, que falta mucho, muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero que es un signo real y a la vez es de esperanza también. Entonces el sujeto mujer en México, sí, junto con este gane de una mujer, ¿verdad? De acuerdo.
De hecho, antes de que fuera la candidata de Morena, no sé si se acuerdan que había encuestas en torno a si el electorado mexicano estaba Sí, listo para que hubiera una presidenta y la mayoría decía que no. Es sí. decir, efectivamente el machismo en México como una variable que estaba por despejarse. ¿Será que los mexicanos van a elegir a un... Y bueno, ya al haber dos candidatas y un candidato de un partido pequeño, bueno, pues se despejó la pista, pero sí creo que es un paso muy, pues histórico, ¿verdad? La primera mujer que va a tomar el Poder Ejecutivo Federal. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver las diferencias entre un hombre y una mujer, porque yo sí veo, aprecio que en muchas partes sí hay diferencias en el ejercicio del poder de un hombre y de una mujer. Y al menos por los secretarios y secretarias que ha puesto, ya ahí puso una diferencia muy notable con respecto a López Obrador. López Obrador, 9 de cada 10 eran leales a él. 1 era más o menos listo. Y ella es al revés, 9 de cada 10 son científicos, son expertos en que van a estar. Esa fue su formación de licenciatura o de doctorado, tienen experiencia. Es así, todos y cada uno está donde le saben. Entonces eso ya da un poquito de esperanza. Y va a ser muy interesante no tener una Secretaría de Educación Pública, no sé si lo han advertido. No va a haber, ahora es la nueva Secretaría de Innovación y Ciencia, ahí va a estar la SEP. ¿Con Entonces, esta Rosaura? ajá, con Rosaura Ruiz. Ahí va a estar. Ah, no, yo no había captado que ya no habría. Yo Claro, estaba esperando a la educación. Ah, interesante. va a ser interesante, ¿verdad? Entonces, en Pues, fin, creo que al llevarlo, ¿verdad? Al llevar la ciencia, la tecnología, además a una mujer que yo conozco, yo la conocí en la UNAM, a Rosaura, ella era la directora de la Facultad de Ciencias, es muy potente académicamente hablando, y ella era una de las candidatas cuando nombraron a Graue rector, ella estaba en la terna para ser rectora de la UNAM, Rosaura Ruiz. Entonces es muy potente Rosaura, muy potente, muy buena, y yo espero, ¿verdad? Eso que saben cognitivamente y que saben en los hechos, pues lo puedan mostrar, ¿verdad? Porque sí requerimos más nivel de política pública. Creo que eso es lo que se podría profundizar más todavía. Bueno, ¿alguien más? mm, Pues parece que hemos terminado, Socorro. muy bien, muy bien, mi queridísimo Juan Luis. A lo mejor una mini palabra sobre los jóvenes. Algo dijiste ya de los efectos de COVID, pero capaz, no sé, qué papel les vemos ahorita. Digo, por ser un sujeto Sí. o no se mencionan para nada, pero me parece, creo que también en las votaciones tuvieron un papel, pero no sé, ¿qué se puede decir de la juventud mexicana? ¿O está metida en estas instancias o no está? No sé, una palabra, si es que la hay, y si no, no pasa nada. Pues mira, nosotros lo que hemos visto tanto en literatura, tanto en investigación, como pues en los fenómenos que nos toca ver en el sistema universitario jesuita en México, que nos reunimos justo hace 3 semanas, las 8 universidades, para, para ver cómo vamos. En realidad de lo que se habla más de los jóvenes es de los retos y desafíos en torno a la salud emocional, en torno a su entrega total en las redes sociales, al vivir más en el mundo digital, y su nivel muy alto de desvinculación con lo social, con un poco lo que decía Pablo, no me interesa, ¿verdad? No me interesa lo social, menos lo político. Yo creo que es más bien algo que sí se llama la atención. De hecho, ahora con las elecciones en Europa, la Unión Europea contrató a Taylor Swift para hacer campañas de voto a los jóvenes en Europa. O sea, esto les da una idea de que es un fenómeno mundial el abstencionismo juvenil. Si los jóvenes están en otro lado, ¿verdad? Están así como en otro laredo. Creo que se ha hablado más de eso que de posibilidades, digo, como siempre, ¿verdad? Supongo que habrá muchos chavos y chavas metidos en muchas cosas muy interesantes, pero Claro. yo en este momento no los tengo
cartografiados, ¿no? A Ok. lo mejor vale la pena tenerlos. Habrá que ver en el futuro qué va a pasar. No sé si es Suecia, Noruega, uno de esos países nórdicos que quitaron televisiones y todas estas cosas en la educación Sí, y volvieron a los libros, sí, porque la secretaria de Educación o no sé quién sea en ese país dijo, es que ya no piensan, así es, ¿no? exactamente. A mí me parece que es una apuesta muy interesante que hay Muy que seguir en la interesante. pista, ¿no? Porque es un país que siempre ha tenido niveles altos y se fue para abajo en Sí, sus jóvenes y en esta cuestión intelectual y de pensamiento crítico, ¿no? A mí me parece que habría que seguirle la pista, así como López Obrador quiere salud al estilo noruego, pues yo educación al estilo de no sé quién. sí, correcto. Bueno, Correcto. pues no sé si los demás tengan algo, quieran decir algo, si algo se nos queda colgando, para luego ya haremos el arbolito o como lo presentemos, ya nos organizaremos, pero ya de contenidos y creemos que alguna esperanza que se nos haya escapado. No, salimos, bueno, amenazas, pues también tenemos grandes amenazas, ¿no? ¿Listos? Listo. Mano arriba todo el mundo. Yes. A ver qué dice la pequeña Sara. Acá Bueno, pues agradecemos a Juan Luis, ¿no? Porque sirve mucho como orientar, escuchar otra voz. Así que muchas gracias, Juan Luis, como siempre. Qué bueno que sigues fieles a las comunidades porque eres parte, ¿no? Seguimos, seguimos. Sí, seguimos. Y gracias a cada uno de los que estuvo presentes y pues habrá que ver los que faltaron, ¿no? Ujú. Muy Pues bien. bueno, Gracias. muchas gracias.